Así que bueno, vamos arrancando. Mi nombre es María Isabel López, soy colombiana y bueno, vivo aquí en Miami hace más de 10 años. Soy mamá de 4 hijos hermosos, ya están grandes, y de un peludito. No sé si hay alguien aquí que tenga perritos también. Tengo un perrito, también soy abuela de 2 nietos maravillosos y también, por supuesto, soy esposa. Así que, mejor dicho, muchos sombreros que tengo aquí. Y bueno, como profesional, soy psicóloga, soy coach ontológica certificada por el ICF y facilitadora de procesos de transformación y bueno, muy apasionada por acompañar sobre todo mujeres y también líderes a descubrir ese potencial para poder crear pues una vida mucho más consciente, mucho más plena y alineada, digamos, con lo que realmente son. Y mi marca personal, como algunos de ustedes de pronto han visto si me siguen por las redes sociales, es Coach María Isabel. Hoy empezaremos una serie de lives que, como les comentaba, que voy a hacer de lunes a viernes a esta misma hora, 6 de la tarde, aquí en Miami, hora Miami, donde les voy a compartir cada día una jugada que me llevó a ser empleada y a ser empresaria, o sea, de empleada a empresaria. Y cada una de esas jugadas que tuve me enseñaron un aprendizaje y también tuve un tema de transformación, ¿sí? Detrás de cada uno de esos aprendizajes. Entonces espero que en medio, digamos, de estos lives sea un espacio que los pueda inspirar y que también sea un aprendizaje para el proceso en el que te encuentres. Entonces, antes de llegar aquí, hace ya más o menos más de 10 años, porque yo vivía antes en Bogotá y como cualquier persona llevaba una vida normal, tenía trabajo, era empleada y estaba, digamos, en una compañía donde llevaba 12 años. No sé, las personas que están presentes aquí, Natalia, si son empleados, son empresarios o los dos. También aquí está Andrés también conectado. Cuéntenme un poco, ¿son empleados, son empresarios, son de las dos? Cuéntenme un poco. Emprendedores, perfecto, excelente. Y empleados también. Bienvenido, Andrés. Y bueno, cuando se es empleado, ya que veo que hay empleados también allí, uno aporta a las compañías, pero no es el que tiene el poder de decisión. Lo único que uno tiene claro cuando es empleado es que tiene la probabilidad de que tomen decisiones y que uno pueda estar ahí dentro de esas decisiones o puede ser que no. Y eso realmente fue lo que me pasó a mí. Yo había estructurado mi vida al llegar a este nuevo país hace más de 10 años con una posibilidad que era mi única, digamos, mi plan A, y era el único que tenía cuando llegar aquí a Estados Unidos. Y realmente, digamos que nunca me imaginé que después de 12 años de trabajarle a una persona, pues sencillamente iban a tomar una decisión. Entonces aquí estuvo mi primera jugada, les cuento. Mi primera jugada fue cuando ese no cambió mi destino, porque como les decía, mi única opción era continuar con ese trabajo estando recién llegada a un nuevo país. Y aquí viene, digamos, mi primer aprendizaje. Mi primer aprendizaje fue que lo que parecía una puerta en ese momento que se me cerraba era realmente la vida obligándome a abrirme a una puerta mucho más grande. Pero en ese momento, obviamente, ustedes entenderán que no veía ese aprendizaje, o sea, me tomó un tiempo. Y no fue fácil, digamos, para mí, porque al principio yo no entendía lo que había sucedido, o sea, y como les decía, me dijeron que no iba a aperturar esa oficina donde había hecho todo un plan de negocios, y sencillamente otra cosa que le sumó a la situación que fue difícil fue que ese mensaje me lo dieron por un WhatsApp. O sea,
Llevas 12 años, recibes un mensaje por un WhatsApp y ustedes entenderán, sí, eso fue duro, fue durísimo. Bienvenida, Barbie. Y fue emocionalmente un detonante fuerte. Fue una pérdida, digamos que al principio me negué a aceptarla, pero rápidamente, digamos que en una semana tuve que hacer el duelo porque ya saben ustedes que en un nuevo país uno no tiene que tomar tanto tiempo, tiene que, como decimos con mi esposo, secarse las lágrimas y levantarse y seguir caminando, ¿sí? Y bueno, gracias a la red de apoyo que he tenido, esa red de apoyo primaria, porque uno tiene varias redes de apoyo, pero digamos que mi red de apoyo siempre ha sido, primero que todo, mi esposo, mis hijos, mis papás, que han estado, a pesar de la distancia, muy firmes, y bueno, toda mi familia, mis hermanos, bueno, que han sido fundamentales, y bueno, el resto de la familia. Y en ese momento, digamos que creo que de esos aprendizajes también que nos ayudan a ver esa red de apoyo es que las derrotas temporales traen también bendiciones. Y detrás de esas bendiciones pues vienen aprendizajes y también viene un tema, digamos, de crecimiento. Entonces, haciendo memoria un poco, porque jamás había hecho este live y para mí es, digamos, muy importante empezar a conectar, porque sé que muchas personas viven procesos también pueden ser similares o diferentes, pero los primeros, digamos, años cuando se es inmigrante no es fácil, porque también uno tiene que empezar a reinventarse a nivel personal y a nivel laboral. Y pienso que dentro de tantos aprendizajes, estar en un nuevo país también te hace tener un aprendizaje de ese idioma emocional que tiene cada lugar, ¿no? Es distinto vivir acá en Miami que vivir más hacia el norte o en otros países, ¿no? Entonces, tuve que soltar mucho de lo que debía hacer y encontrar, digamos, fuerzas nuevamente para poder volver a empezar, ¿sí? Luchar también por el querer, digamos, ser lo mismo que uno era en sus países, porque, pues, como les decía, yo era psicóloga y mi foco, digamos, era estar en la parte organizacional. Y al principio, digamos, que quise hacer exactamente lo mismo, pero yo no estaba preparada. Como les decía, yo venía con un plan A, no tenía un plan B, ni C, ni D. Entonces, rápidamente tuve que empezar a entender que tenía que soltar muchas cosas, ¿sí? Empezar a ser un aprendiz en un nuevo país y abrirme, digamos, a un mundo nuevo, un mundo que era distinto a lo que yo venía viviendo en Bogotá, que era donde yo vivía durante bastantes años, porque allí me hice profesional, trabajé, me casé y tuve mis hijos. Y bueno, no sé, las personas que están aquí conectados, Marcela, Arni, Natalia, Andrés, bueno, veo que ahí están entrando nuevas personas, si han vivido algo parecido o si han tenido la misma sensación que yo. Quiero leerlos un poco porque la idea también es poder compartir esas impresiones de la gente que está conectada. ¿Sí? Me imagino, sí, que han tenido que buscar, digamos, nuevos cambios a nivel profesional, otras personas han tenido que hacer cosas que no habían hecho en sus países. Es un tema diferente, ¿no? Entonces, al querer reinventarme, intenté, como les decía, hacer lo mismo desde aquí, teniendo, digamos, algunos contactos con clientes que tenía, pero pues yo siempre fui empleada. Pero mi mentalidad en ese momento todavía no podía sostener una mentalidad de empresaria, porque venía con una mentalidad desde que me formé como psicóloga y hasta que me gradué y el tiempo que trabajé, más de 18 años, con una mentalidad de empleada, ¿no? Y cuando se tiene una mentalidad de empleada, pues uno está acostumbrado a lo seguro, digamos, a buscar seguridad más que buscar oportunidades, a estar en un ambiente conocido
y no explorar, porque uno está acostumbrado qué hay que hacer y lo hacemos. Es un tema muy distinto, ¿no? Y una de las emociones que me empezó a visitar y que creo que ha sido muy constante en este tiempo que he estado aquí en Estados Unidos, es el tema de la incertidumbre. No sé si alguno alza la mano por ahí que haya sentido incertidumbre. Sí, bueno, creo que aquí alzaron la mano todos. Exactamente, es uno de los mayores desafíos que tiene el inmigrante, ¿no? El tener que manejar escenarios que uno no tenía dimensionados, porque uno venía acostumbrado, digamos, a tener todo proyectado, ¿no? Si uno ha trabajado en oficinas, a tener un plan de trabajo semanal, mensual e inclusive anual, ¿no? Y eso cuando llegas a un nuevo país, el tema de la incertidumbre es toda, ¿no? Entonces yo estaba acostumbrada a pensar en qué tengo que hacer y yo simplemente lo hacía. Y así que no fue fácil porque tuve que cambiar esa mentalidad que ha sido para mí realmente un proceso fuerte, ¿no? Donde he tenido que trabajar bastante, digamos, sobre todo en esos pensamientos que se tienen diariamente. Y ojo, es muy importante porque sé que aquí hay algunos que me han dicho que son empleados y ser empleado no es malo, ¿no? Sino que cada uno tiene una mentalidad muy distinta y se ve reflejado, digamos, a la hora de enfrentarte, digamos, a desafíos. Como empleada yo pensaba, ¿qué me van a dar a cambio? Y claro, por supuesto, lo hacía porque había detrás un incentivo que o era un incremento o era un ascenso, ¿no? Y como empresaria, les puedo decir que yo he tenido que empezar a preguntarme desde ya hace tiempo, es qué valor puedo crear con lo que yo sé hacer, ¿sí? Y eso es algo en lo que constantemente yo he tenido, digamos, que hacerme esa pregunta diariamente. Y sumado, digamos, a esto de la incertidumbre y de tantas cosas, el inmigrante también tiene que vivir con muchos momentos, digamos, de soledad. Se suma, digamos, el extrañar a la familia, el extrañar a la tierra, la comida. Eso, digamos, que fue para mí, digamos, más fácil de asimilarlo, y lo digo porque, pues, gracias a Dios, yo contaba con mi núcleo principal, como les decía, mi esposo, que ha sido mi soporte siempre, mis hijos, que han sido el motor para levantarme, digamos, todos los días. Y ese motor para mí se convirtió realmente en mi prioridad. Y creo que lo que más me rescató a mí como persona en medio de tantos cambios al llegar a un nuevo país, ¿no? Entonces, no sé si dentro de las personas que están aquí presentes han tenido otro tipo de motores, además de los hijos, de la familia. ¿Quién quiere contarme un poco qué otros motores han tenido? Pueden estar, por ejemplo, en las razones personales. ¿Quién quiere aportarme allí? Ajá, el hecho de viajar, de conocer nuevos países, exacto. Bueno, el crecer profesionalmente también puede ser un motor, un tema, digamos, de vocación, de servir. Bueno, son elementos, también está el tema espiritual. Bueno, hay muchos motores o razones que hacen que uno se impulse, ¿no? Y bueno, algo bueno, digamos, que tuve a mi favor, la familia, muy bien, sí. Es realmente un motor muy fuerte, Natalia. Gracias por aportar ahí también. Para poder ir, digamos, sobrellevando todos estos cambios, algo que también me ayudó mucho y de verdad que creo que fue un factor bastante clave para poder ir saliendo, es el tema de mi formación y de mi conocimiento como psicóloga y como coach, obviamente, ya que eso me ayudó a aplicarlo a mi propia vida, sí, para mantenerme con una mentalidad mucho más fuerte
y sobre todo, digamos, teniendo una actitud positiva, además de mantener hábitos saludables, porque básicamente el tener y el ser una persona disciplinada, porque me considero una persona disciplinada y con buenos hábitos, creo que las personas que me conocen han podido ver que en mi diario vivir siempre he promulgado, y creo que ha sido una lectura que muy clara, como un libro abierto, de esa coherencia de tener buenos hábitos, ¿sí? Y eso creo que ha facilitado mucho para que, al ser un poco de ejemplo como mamá, mis hijos hoy día pues lo lleven a la práctica, y de eso digamos que me siento muy orgullosa de promoverles el tema del ejercicio. Mis hijos han sido deportistas, de comer saludable, cocinarles saludables, de ver que yo hago hábitos que si ellos no lo hacen, pero saben que son hábitos que les va a servir, como el tema de que yo medito, de que pueda leer algún libro, de que me guste estar aprendiendo cosas nuevas. Eso digamos que no solamente me sirvió a mí, sino que sé que fue una lectura de darles ejemplo a mis hijos que estaban en ese proceso. Llegaron pequeños, llegaron de 8 y 9 años, y eso realmente digamos que ayudó a poder yo sostenerme en mi bienestar integral. Y cuando yo hablo de ese bienestar integral lo asocio digamos al tema de la mente, de poder gestionar mis emociones, de poder ir combatiendo tantas emociones que se tienen cuando se llega a un país nuevo, como el tema del miedo, la tristeza, la nostalgia, la soledad, la incertidumbre, como les decía. Y pues no sé si hay alguna otra emoción que de las personas que están aquí conectadas han tenido, digamos, que afrontar en medio de todo este proceso de inmigración, porque pues de ser inmigrante, ¿no? Quiero leerlos. ¿Qué otras emociones han vivido? El tema de la culpa, sí, la frustración, el tema de la desvalorización, sí, el tema, bueno, humillación, sí, es un tema como similar. Y el agotamiento, sí, el agotamiento físico, agotamiento emocional. Y bueno, otro elemento que me ayudó también fue el ser consciente de que hay que movilizar emociones en mi cuerpo, porque también tengo una formación como coach ontológica en cuerpo y movimiento, que hace que sea como consciente de que toda relación emocional, todo tema emocional tiene una raíz también que lleva a un tema de empezar a enfermar el cuerpo, ¿sí? Y para mí eso, digamos que fue también un elemento muy, muy importante para poder, porque de alguna manera al ser uno como mujer un elemento muy importante en un hogar, yo en ese momento no me permitía enfermarme, porque sencillamente había muchas cosas que dependían de mí. Y creo que algo que también me ayudó mucho en ese tiempo fue el tener una filosofía donde yo me enfocaba en lo que sí tenía y trataba, digamos, de soltar lo que no estaba bajo mi control. Eso digamos que fue dentro de esos aprendizajes que para mí esa primera jugada fueron importantes. Y aquí resumiendo para algunas personas que han estado en este espacio, que les agradezco mucho el estar aquí conectados en este primer live, resumiendo un poco lo de hoy, puedo decirles que mirando un poco hacia atrás, puedo decir que en ese momento, cuando llegué hace más de 10 años, no era capaz de ver que ese no, que fue esa primera jugada que recibí, me dolió muchísimo en ese momento, pero yo pensaba que era el final, digamos, de mi historia, porque no conocía una forma distinta. Y hoy día, haciendo un poco como ese recorrido, lo que veo es que fue el comienzo de una versión distinta de María Isabel, ¿sí? Una nueva versión.
Y durante mucho tiempo, se los puedo confesar, que yo pensé que había perdido, digamos, una oportunidad de ser la misma persona que era en mi país. Y con los años entendí que yo no perdí una oportunidad. Yo perdí una dependencia a una empresa, una dependencia de una empresa que decidía por mí, una dependencia de un plan que yo había construido en mi mente, pero que dependía de terceros porque yo era empleada. Y cuando todo eso desapareció, yo me vi obligada, digamos, a descubrir algo mucho más poderoso, que para mí es súper poderoso, y es mi capacidad de reinventarme. Y durante estos años, vamos a seguir conversando en los siguientes lives de esta semana, es que esa capacidad de reinventarte no ocurre una vez. Tú puedes decidir reinventarte las veces que tú quieras. Y de hecho es muy sano el estar haciendo una versión 1, una versión 2, porque la que es María Isabel hoy día es una María Isabel totalmente distinta a la que era hace 10 o 20 años. O sea, soy totalmente distinta. Entonces, la primera jugada que transformó mi vida fue entender que no siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos decidir en quién queremos convertirnos a partir de esa situación, de ese no, ¿sí? Y que ese no me enseñó a confiar mucho más en mí que cualquier otra circunstancia, ¿sí? Ahí el tema, digamos, de la confianza empezó a aflorar en mí. Y también, digamos, que me enseñó que, como les decía al inicio, que una puerta cerrada no definía mi futuro, ¿sí? Y si hoy alguno de los que están aquí conectados o los que están viendo, digamos, este live después, están viviendo de pronto una pérdida, una decepción, un cambio de pronto inesperado o alguna puerta que se haya cerrado, lo único que les puedo decir con una experiencia que he tenido personal es que lo que tal vez te está pasando no está pasando para poder detenerte, y que tal vez de pronto está pasando porque sencillamente tu vida tiene que tener un rumbo distinto, y porque en muchos momentos lo que más nos moviliza y que me he dado cuenta son las situaciones donde emocionalmente uno se bajonea, o sea, cuando uno se rompe, cuando uno siente que todo se acaba, ¿no? Y son esos mismos momentos los que terminan construyendo una nueva, mejor versión de uno mismo, porque lo he podido vivir, digamos, con mi propia experiencia. Así que a mí me gustaría dejarlos con una pregunta muy poderosa para los que están aquí conectados y los que están viendo esto diferido, y es: ¿qué situación estás viviendo hoy que tal vez de pronto la estás viendo como una derrota, y que tal vez de pronto esa situación podría convertirse en una oportunidad que puede cambiar tu vida hoy? Me encantaría que pudieras escribir en mensajes lo que piensas, porque me encantaría poder leerlos. Y lo que quiero, digamos, que se lleven en su mente es que a veces el destino no lo cambia cuando te dicen sí. A veces el destino, cuando tienes el valor de levantarte ante un no, es donde vienen las grandes transformaciones. Así que no permitas que una respuesta defina tu valor, que una puerta que se cierra pueda cambiar, digamos, tus planes, porque lo único que no va a cambiar es tu propósito. Así que les agradezco mucho el haber estado conectados en este primer live. Vamos a estar conectados mañana martes también, 6 p.m. hora Miami, para poder compartirles esa segunda jugada que hizo que yo me fuera de empleada a empresaria. Así que bueno, nos vemos mañana
que tengan una linda noche y bueno,